Muy bien, todos en algún momento tuvimos que haber tenido un pasado que quizás queremos olvidar. Esa etapa que para la gran mayoría tuvo que ser su etapa edgy. Esos tiempos donde ver contenido gore, reírse de memes bastante funables, usar el tema del como broma y ver películas fuertes eran aplausibles para los adolescentes en esa época. Siendo que si hacías todo esto, te harías destacar de tu círculo social. Hoy en día escuchar todo esto no son más que tonterías y estupideces, pero hubo un tiempo en el que, gracias al internet, este tipo de grupos y acciones eran bastante populares y bien vistos para este tipo de gente. Y más aún que fue gracias a Facebook que este tipo de grupos se hizo bastante reconocido. Y creo que ya por esta descripción, muchos de ustedes deben recordar a los seguidores de la grasa y Legión Hulk. Sí, estos grupos que marcaron un antes y un después en todo el internet, por ser los culpables de hacer los actos más atroces y horripilantes que jamás te podrás imaginar, y que incluso después de tanto tiempo siguen siendo de qué hablar. Advertencia, en este video tocaremos un tema sensible como pueden ser los peligros que tiene el internet. Si eres alguien que no le gustan mucho estos temas de la violencia y el acoso a diferentes personas, te recomiendo que mejor no veas este video por seguridad tuya y de tu mentalidad. Sí, hace un par de videos mencioné que iba a tocar este tema en el canal y honestamente como que ya me estoy arrepintiendo. De verdad no saben el asco que me dio hacer este video, o más bien dicho el guión de este video, por ver la cantidad de gente que se vio envuelta en toda esta situación y la cantidad de gente asquerosa que llegó a hacer cosas y actos tan horribles y abominantes. Si fuera por mí, lanzaría una moneda por cada vez que cierto grupo se vuelve popular y se mete en una gran polémica. Pero no sería tanto porque hay miles de grupos que hoy en día se meten en muchas polémicas. Pero al igual mencionar que este tema no es reciente, sino que ya tiene muchísimos años desde que ocurrió y pasaron los hechos. Pero a pesar de todo eso, quise hacer este video intentando explicar qué pasó con estos grupos, qué cosas hacían ahí y por qué este tipo de grupo se volvió tan popular. Específicamente más profundamente profundizando en los seguidores de la grasa que en los otros dos grupos, ya que bueno, son casi lo mismo pero con diferentes nombres. Así que por si acaso, también por seguridad mía, no voy a intentar profundizar tanto en las cosas que hicieron para que así no me intenten bajar este video y ya saben, para que no sea tan traumático. Pero antes de comenzar con este video, recuerden que tengo que hacer mis promociones para que así YouTube vea que sí estoy creando contenido y no me quiera mandar al basurero para que no sea una rata más del montón. Y es para recordarles que si se pueden suscribir a este bonito y lindo canal, que es gracias a ustedes que estamos creciendo bastante rápido. De verdad, muchas gracias por todo el apoyo que le dan a este bonito canal y se los agradezco bastante a cada uno de ustedes que ve cada uno de mis videos. También para recordarles que están los miembros en el canal, los cuales me ayudan de una manera para que no me muera de hambre y así ustedes tengan diferentes beneficios, ya sea de los que ustedes quieran, como tener más contacto con yo, su creadora, o intentar tener diferentes beneficios en este bonito y lindo canal. En serio, de las dos maneras que puedan, se los agradezco mucho por estar apoyando este canal. Y ya sin más y ya para no tardarme más, empecemos ya con este video. Yo soy Natsuki y vamos comenzando. Ok, para entender un poquito toda esta situación, vamos a hacer como una especie de línea temporal para intentar acomodar todos los hechos y cómo se fueron formando. Este grupo se dio origen gracias a una página de Facebook, específicamente la de Mr. Graso, o después llamada El Gordo Friki, el cual ya tenía establecida su propia página donde subía lo que se suponía eran los memes de esa época, o sea, memes con humor todo feo. Como tal, el grupo se creó en 2013 tomando el nombre de los seguidores de la grasa del Gordo Friki. Creo que ya se dan una idea del por qué tuvieron este nombre, aunque como tal poco después el nombre fue cambiado a simplemente los seguidores de la grasa para que el nombre no fuera tan largo, o mínimamente eso dice Wikipedia. E igual algo gracioso es que como tal logotipo se basó de algo bastante XD, ya que se basó de una de las fábricas más importantes de China, siendo una maquinaria para construcción y minería,
moda, aunque como tal el origen del grupo también viene de un grupo bastante polémico de esos tiempos, siendo nada más y nada menos que la Z-Moa. Sí, otro grupo bastante reconocido y polémico, o la moda para esos tiempos, crear tu propio grupo polémico. Y ok, creo que a este punto nos vamos a estar preguntando qué era lo que sucedía en estos grupos, por qué era tanta la necesidad de después de crear un grupo crear otro y así sucesivamente. Y para que se den una idea, imagínense lo peor del internet pero en un grupo donde la mayoría eran niños de menores de 12 años, otros siendo adolescentes y otros siendo adultos de más de 20 años. Aquí voy a intentar ser lo suficientemente suave para que entiendan la situación, pero básicamente al intentar sobresalir en esos grupos o mínimamente aceptar la aprobación de otros, llegaban a publicar diferentes tipos de video o imágenes de abuso de todo tipo, del que te puedas imaginar. Otro tipo de cosas que pasaban en esos grupos es que como gente nueva entraba, pues como mencioné, al querer adaptarse a un grupo tenían que tener la aprobación de básicamente todos, y con esto me refiero a haciendo retos, cosas o adaptándose a su estilo de vida. Y con esto me refiero a desde burlarte de otras personas por su físico o por cómo estatúe, hacer memes de humor bastante pesado, burlarse de cosas o hechos que hayan pasado que para la gran mayoría hayan sido cosas bastante tristes o incluso perturbadoras y que tú lo tomes con un humor ácido, o simplemente siguiendo la regla que era comentar en básicamente cualquier lado con un Pac-Man, ya fuera situación mala o buena. De hecho, otro tema que llegó a pasar en estos grupos, que esto sí es bastante turbio la verdad, es que cuando las mujeres entraban en estos grupos sí o sí eran acosadas, por lo cual siempre se tenía ese miedo de que si eras mujer y entrabas hasta el grupo tenías que tener sí o sí cuidado con la gente con la cual hablaras, ya que incluso si no llegabas a seguir las órdenes que esos querían, te llegaban a aduciar y hasta incluso publicar cosas tuyas en Facebook, quemándote de diferentes maneras y sacando mucha información de ti o incluso de tus familiares más cercanos. Sí, hasta qué punto llegó toda esa situación. Como mencioné lo anterior, eran cosas bastante fuertes y recordemos que la mayoría de esos eran niños y adolescentes que al se supone estar siguiendo una moda no se daban cuenta de los peligros que estaban teniendo justamente enfrente de sus ojos, ya que lastimosamente era la moda más popular de esa época. Y esto llegó a un punto en que incluso la gente ponía en riesgo su trabajo e incluso su propia salud con tal de destacar en un grupo y ser el centro de atención para que las demás personas lo aplaudieran por las cosas que hicieran. De hecho, un tema aquí bastante popular fue el de un militar, el cual como tal, si no me equivoco mal, se había tomado una foto con una pistola y publicándolo en sus redes sociales y diciendo cosas como que de la gracia me ayudó en tal cosa y etcétera. Y por obvias razones lo despidieron de su trabajo, pero bueno, fue por una aprobación social de un grupito todo rancio y feo. Y esto llegó a un punto donde los youtubers más grandes para esos tiempos se fueron vistos envueltos en este tipo de grupos. Y un caso bastante popular fue el de Dross, en el cual se burló del aspecto de una de las niñas, las cuales estaban en ese grupo, o más bien un familiar de ella estaba en ese grupo, y fue tanto el odio masivo que le llegó a esa chica que se terminó quitando la vida. Pero bueno, la gente incluso después de saber su muerte se siguió burlando de ese tema como si realmente nada mal hubiera pasado. O sea, y personalmente para mí no me llegó a tocar esos tiempos donde esos grupos existían o pasaban, por lo cual yo no puedo confirmar este tipo de cosas, pero lo más seguro es que más de uno de ustedes que esté viendo este video sí llegó a estar en alguno de esos grupos y puede confirmar las cosas que pasaban en ellos. O sea, fue tanta la situación tan cutre y tóxica de esos grupos que incluso muchos de ellos llegaban a propios animales. Y sí, esto tiene que ver con un caso bastante popular de un chavo que tenía una gallina, y lo demás es un poco historia. Aquí un tema bastante popular que ocurrió en este grupo fue de un chavo, creo que tenía entre unos 17 y 18 años, que por intentar sobresalir en ese grupo le hizo la cosa más horrible a su sobrino. Esto llegó a un punto donde el niño, o más bien dicho el adolescente, fue arrestado y se supone que lo iban a llevar a la cárcel por lo que hizo, pero lastimosamente, qué tan fuerte era esta situación que incluso ese adolescente tenía contactos con personas dentro de ahí que no solo no lo metieron a la cárcel, sino que simplemente
fue a un reformatorio e incluso después de salir de ahí se burló de toda esta situación haciendo una publicación en Facebook. Y sí, les quiero recordar que la mayoría de personas en este grupo eran adultos, los cuales llegaban a manipular a los niños para que hicieran cosas que estos quisieran. Y pues bueno, eran niños y obviamente por intentar destacar en su grupo o ser aceptado, harían de cualquier cosa, incluso si fuera algo terriblemente horrible. Muchos youtubers incluso se quisieron meter para intentar parar este tipo de cosas, y si no me equivoco mal, no fue hasta que denunciaron completamente al grupo y que Facebook intentó al fin hacer algo en estas situaciones que como tal el grupo se tuvo que cerrar. Cabe destacar que este grupo tenía anteriormente muchas peleas con grupos rivales como podrían ser Legion Hulk o la Z-MOA, pero bueno, estos temas no eran tan graves como los que mencioné anteriormente, ya que bueno, eran peleas de niños, o sea, era como ver a un niño pelear con otro por un juguete. Ahora sí, un tema que se me fue a mencionar es que esto salió incluso en las noticias porque un niño resulta que quería hacer un tiroteo en su escuela. Sí, un tiroteo. E incluso se pudo ver como una especie de graffiti que tenía el logotipo de los seguidores de la grasa. O sea, esto llegó a un punto donde incluso en diferentes eventos o Comic Con, sí o sí, este era un tema principal. O sea, fue tanto el poder que este grupo llegó a tener por estos tiempos de 2013, 14, 15 o incluso 16, que durante tantos años perduró el seguir este tipo de humor o vida cotidiana. Hoy en día obviamente si ves a alguien haciendo o subiendo este tipo de contenido, sí o sí va a ser funado, eliminado, acosado y todo lo que quieras, pero o sea, en esos tiempos era lo más popular y sí o sí, si no eras parte de ese grupo social ya te podías esperar lo peor que te pudiera pasar. Y yo no sé en serio cómo hay gente que defiende este tipo de grupos o las cosas que se hicieron en estos, cuando seamos realistas, es simplemente horrible, o sea, es malo, no es sano, o sea, era básicamente como entrar a la Deep Web pero en Facebook. El lado bueno es que Facebook se puso las pilas en todo este tipo de situaciones y fue, si no me equivoco mal, no sé, no ocupó mucho Facebook borrando esta clase de grupos, o algunos fueron cerrados por las denuncias que llegaban, pero lastimosamente tengo entendido que actualmente este tipo de grupos sigue perdurando, pero si no me equivoco mal, creo que ya no suben el contenido que suben antes, y actualmente estos grupos son más bien para preguntar qué cosas pasaban anteriormente hace varios años, si es verdad todo lo que dicen que pasó en los seguidores de la grasa. Personalmente este es un tema bastante fuerte y creo que incluso daría mucho más para un iceberg o ese tipo de cosas, pero bueno, este video es más informativo y para intentar explicar qué pasó en esta serie de grupos. Me alegra saber que esta clase de cosas, bueno, puede que sí pasen hoy en día, pero ya no fuera tan fuerte como anteriormente lo fue, ya que fue una moda que no debió ser moda, algo que nunca debió tener popularidad y que actualmente me gustaría que nunca volviera a pasar, porque fue tan fuerte. Y hoy en día, si tu yo del pasado hizo eso, te querrías dar miles de golpes para no volver a cometer ese error que hace varios años tú habías cometido. Igual actualmente solo nos queda ver esa versión del pasado e intentar cambiarla. Si cometiste cosas que actualmente te decepcionas o te arrepientes, es bueno que estés cambiando para ya no volver a cometerlas. Y lastimosamente hay gente que no cambia y piensa que este tipo de cosas son geniales, pero son la gente rarita que sabemos que está mal de la cabecita. Pero bueno, este fue el tema del día de hoy, espero que les haya gustado. No intenté profundizar tanto en este tema por obvias razones, para intentar que no me bajen el video, pero fue más bien como un video intentando recordar todo ese tipo de cosas que llegó a pasar en los seguidores de la grasa y por qué fue un grupo bastante polémico y lo que podemos decir perturbador. Recuerden que me pueden seguir en mis redes sociales tales como Instagram, TikTok y Twitter, donde cada vez intentaré subir más contenido, y también siguen a Clau Sweetheart, la encargada del arte en el canal, que hace una semana fue su cumpleaños y espero que la puedan celebrar y felicitar por eso. También recuerden que la pueden comisionar para cualquier cosa que ustedes quieran. Y ya para que este video no quede más largo, espero que lo hayan disfrutado y nos vemos en un próximo video. ¡Hasta noche! Te voy a ser franco, lo que se dañó fue el hardware del archivo, pero del módulo. Entonces ahí ya no podemos cambiar.